Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa, Soror Encuentro Feminista, que se transmite a las 7 de la noche por esta tu estación, www.radiouta.com, los jueves, y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana por esta misma estación, www.radiouta.com. Recuerda que a partir de las 11 de la mañana de los domingos estamos en el canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. No olvides dejarnos un comentario y darnos like. Pues bien, en la voz les saluda con el gusto de siempre Toika, en la dirección técnica Carla Arredondo y en la dirección de producción París Paredes. En esta ocasión nos acompaña con el gusto le recibimos con mucho gusto y con muchos ánimos de que nos ponga al tanto, al corriente de la situación, de lo que está sucediendo. Estamos recibiendo a Fabián Infante Valdés. Él es licenciado en enfermería y participa activamente, representante. Tú nos dirás, Fabián, si tienes un cargo de responsabilidad en la Unión Nacional de Enfermería. Hemos venido dando seguimiento a la problemática que tiene que ver con la basificación del personal de enfermería y con la basificación del personal de salud, porque por un lado pareciera que todo va bien, ¿no? Es lo que nos dice la nota, es lo que nos dice la autoridad, pero por otro lado vemos cómo las enfermeras, los enfermeros, el personal de salud tiene manifestaciones, continúa con demandas, continúa mostrando que hay una problemática de fondo fuerte, muy importante. Así que, pues bienvenido, Fabián, una vez más a tu programa. Esto no termina, esto no se ha acabado, no se ha resuelto la situación para ustedes, para todo el personal de salud que integran, sobre todo, que están representados a través de la Unión Nacional de Enfermería. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Buenas noches, bien, muchas gracias. Gracias por estarme invitando a tu espacio para dar oportunidad a que pues más gente se entere de lo que está pasando en el sector salud. Sí, es una situación bastante difícil, y además muy poco conocida en su realidad, ¿no? El manejo de las notas, el manejo de los medios, lo que viene diciendo la autoridad es algo muy diferente a la situación que es real. Fabián, ¿qué ha sucedido en los últimos días? Cuéntanos, ¿qué está la nota periodística? La autoridad, a través de la nota periodística, nos hace saber a la sociedad que están ya el personal de salud en la firma de la basificación. ¿Qué está pasando con esto? Pues sí, es una verdad que sí está sucediendo. La firma de los nombramientos de base definitiva son bases federales. Esto inicia en la Ciudad de México a partir del día lunes. El problema es que, bueno, ahorita ha habido algunas situaciones especiales en donde se está dando que solamente está siendo llamado a aquel personal que no tiene que supuestamente no tiene una plaza de base definitiva en alguna otra institución. Esa es la indicación. Lo que está sucediendo ahorita es que algunos compañeros se están notando, se están dando cuenta que algunos de los beneficiarios sí tienen plaza de base definitiva en otro lugar y se les está haciendo injusto y están cuestionando los criterios para decidir cuál es el personal que puede y cuál es el personal que no puede firmar el nombramiento de base, porque se había dicho que de manera uniforme todo aquel trabajador que tuviera una base definitiva en otra institución no iba a ser beneficiado en este momento.
Y entonces, ahorita que se están dando cuenta que sí está sucediendo ese beneficio, pero no con todos, o sea, compañeros que sí tienen base en otro lugar, están siendo llamados a firmar también su base en el OPD en Bienestar. Esa situación está generando ahorita inconformidad, descontento, y bueno, vamos a ver si en el transcurso de la semana se aclara, porque todavía faltan por ser llamados algunos compañeros. El proceso no termina el día de hoy. Inició el lunes 4 y al parecer culmina el día viernes ese proceso de firma de nombramientos de base definitiva. Sí. Cuando tú dices OPD para conocimiento de nuestro público, del público que nos sigue, OPD te refieres al organismo público descentralizado del IMSS Bienestar. Así es. Fabián, y entonces hubo una manifestación este lunes a la par de que inician las basificaciones. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos representa? Bueno, lo que pasa es que la manifestación ya había sido convocada con anterioridad porque tú recordarás que la autoridad había anunciado que a partir del 1 de septiembre los compañeros de la Ciudad de México iban a incorporarse al organismo público centralizado, pero en realidad el 1 de septiembre no se formalizó nada y esto generó enojo por parte de los trabajadores de la Ciudad de México porque vieron falta de seriedad en este proceso. De ahí que se convocó una movilización para el día lunes y bueno, pues no podemos afirmar que fue esta convocatoria la que obligó a la autoridad a citar el lunes 4, pero bueno, el chiste es que el domingo en la noche, cada uno de los compañeros por diferentes medios de comunicación, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, por llamadas telefónicas, fueron notificados que se presentaran el día lunes. Desde las 9 de la mañana terminaron hasta las 3 de la mañana. Caray. Sí, ahí es un asunto también de, al parecer, pues hay una falta de organización por parte de la autoridad, aparte que está citándolos a todos de bote pronto, pues en los lugares donde están siendo reclutados o donde están siendo llamados, sí se percibe una falta de organización. El día lunes firmaron los nombramientos y se dieron cuenta que los nombramientos carecen de la jornada y del horario laboral. No lo dice, y un nombramiento, según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del artículo 123 del apartado B, dice que uno de los rubros que debe de contener un nombramiento de base definitiva es la jornada y el horario que va a cubrir. Aquí, en este asunto, podríamos decir que ese nombramiento, si carece de esos dos rubros, es un nombramiento irregular. Las autoridades argumentaron que era porque en cada hospital se iba a elegir el turno por antigüedad. El problema es que genera mucha desconfianza. ¿Por qué razón no se está acatando ese rubro con base en la ley? Entonces, sí se tiene cierta desconfianza de si no existe ese rubro de jornada y de horario que se va a cubrir, entonces, como no hay un documento que precise en qué jornada, de qué turno a qué turno voy a estar trabajando, y se supone que el nombramiento es un documento legal que formaliza la relación laboral, o sea, contiene los datos mínimos del contrato, y en todo contrato debe de venir explicitado la jornada y el horario que vas a cubrir.
Una vez firmando, ambas partes acuerdan que esa va a ser tu jornada y ese va a ser tu horario, y si no viene, entonces lo que nosotros estamos pensando es que es premeditado o es planificado la omisión de esos dos datos, porque de esta manera podrías estar a disposición del horario que mejor le convenga a la autoridad. Aunque ellos argumentan que, bueno, va a quedar formalizado en el momento en que cada uno elija en su centro de trabajo la jornada y el turno y el horario. Pero en realidad, la verdad es que la desconfianza es mucha y vamos a ver Sí. cómo se desarrollan las cosas. Siguen existiendo este contrato flexible, ¿no? O sea, es un contrato que Pues si no tienes prestar. esos datos, pues sí, se corre el riesgo de que se flexibilice tu disposición a prestar el servicio y tú no puedes alegar que no, porque en realidad cuando pues ellos te digan, ¿y dónde dice que tú trabajas de lunes a viernes? ¿Y dónde dice que tú trabajas de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde o 2:30 de la tarde? No dice, ¿no? Entonces, esta omisión es riesgosa. Otra cosa es, fíjate que los trabajadores de base tenemos un fondo de ahorro capitalizable de los trabajadores al servicio del Estado. En este fondo de ahorro estamos todos los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores del OPD y Bienestar están insertos en el apartado B del artículo 123 y se apoya en la Ley Federal de los Trabajadores Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y entonces la lógica indica o el sentido común indica que deberían de estar insertos en este fondo de ahorro. Es una especie, es una caja de ahorro que tiene un ciclo anual, por lo tanto cada julio termina ese ciclo, el julio de cada año termina ese ciclo y se le entrega al trabajador en la primera quincena, en el mes de agosto, la conclusión de ese ciclo de ahorro. Cada año sucede esto. Entonces, este fondo es tripartita, está formado por la aportación del trabajador, la aportación del gobierno y una aportación del sindicato. Ahorita que no hay sindicato, solamente debería tener la aportación del gobierno y del trabajador. Y en cuanto se incorpore una representación sindical, el sindicato debe de aportar. Pero no existe esa inscripción a ese fondo de ahorro. Entonces, los trabajadores están diciendo, bueno, ¿por qué no? Porque cuando estaban en Galene Salud, sí tenían derecho a ese fondo de ahorro, pero con una particularidad, su ahorro era mucho menor al de los trabajadores federales. Por una razón, no tenían representación sindical, no había aportación sindical, ¿no? Y además su salario era inferior al de los trabajadores federales, entonces súmale las dos cosas, un salario inferior a los trabajadores federales, más si no tienen una representación sindical, entonces el ahorro es mucho menor al de los trabajadores federales, pero el punto es que estaban inscritos, insertos en ese fondo de ahorro. Hoy en día no están, entonces nadie les ha notificado si con el paso del tiempo van a estar insertos o no. El organismo público descentralizado IMSS Bienestar retoma ciertos aspectos que le convienen al gobierno del IMSS ordinario y ciertos aspectos del contrato colectivo. Y en el IMSS ordinario no existe este fondo de ahorro. En el IMSS ordinario lo que tienen son dos cajas de ahorro que al final pues, cumplen el mismo objetivo, ¿no? Cíclicos, y se le da al trabajador al final de ese ciclo ese ahorro, pero tampoco lo tienen. Entonces,
no tienen lo que tenemos los trabajadores al servicio del Estado, y no en cuanto al fondo de ahorro, y no tienen las cajas de ahorro que caracteriza al IMSS ordinario. Entonces, aquí lo que los trabajadores están cuestionando es qué caja de ahorro tenemos que al final cumpla con ese objetivo. Es un beneficio que los trabajadores basificados tenemos, ¿no? Tú podrías decir, bueno, pues que se pongan a ahorrar por su cuenta. Ese no es el punto es que hay una ausencia de algo que normalmente los trabajadores de base al servicio del Estado se tienen, y que el sentido común indica que los trabajadores del OPD Bienestar son trabajadores al servicio del Estado y deben de tener ese beneficio. Pero hasta el momento nadie, ninguna autoridad federal ha aclarado si se tiene o no se tiene. Ese fondo de ahorro está regulado por la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí hay un tema. Un tema más, Fabián. Un tema más. Sí, porque cómo queda, veníamos ya platicando, ya veníamos comentándonos con mucho detalle cómo venían los salarios. Finalmente, en esta basificación hubo cambios de último momento, vienen como nos los has descrito con anterioridad. ¿Cómo está el tema? Sí vienen así como lo describimos en los anteriores programas, pero aquí hay una situación. Hay algunos compañeros que son licenciados en enfermería que están siendo contratados con códigos de auxiliares de enfermería, que es una categoría inferior en el tabulador, con un salario menor, y en realidad les correspondería, según el tabulador del IMSS Bienestar, del OPD Bienestar, la categoría de enfermera hospitalaria clínica, que es el equivalente a la enfermera general en la Secretaría de Salud. Sí. Y no es así la contratación entonces. No es así la contratación. A esto se suma esta incertidumbre por las cajas de ahorro. Fabián, estamos comentando contigo esto de cómo vienen las contrataciones y además, como decía, la incertidumbre sobre las cajas de ahorro. ¿Y qué más hay, Fabián? Parece que este es un sinfín de irregularidades, un sinfín de omisiones. Bueno, pues la vez pasada habíamos comentado el salario, y los trabajadores de la Ciudad de México, pero bueno, lo que pasa en la Ciudad de México es lo que se va a reproducir en el resto de los estados a partir de este momento, porque ya todos los estados también, ya el próximo mes de octubre, arrancan, porque estaba programado que de manera unificada arrancara el 1 de octubre. Se precipitó para septiembre en la Ciudad de México por la cuestión de las movilizaciones, pero en realidad en el resto de los estados está programado para el 1 de octubre. Entonces, el 1 de octubre se va a reproducir todas estas situaciones que se están viviendo en la Ciudad de México. Entre ellos, bueno, pues el Estado de México. Otro estado que ha estado en constante movilización es el estado de Guerrero, porque ellos, bueno, vienen de un proceso de muchos meses atrás, prácticamente un año para atrás, en donde se les está prometiendo la basificación, pero en realidad pues no llega nada. Y en teoría les dijeron que a partir del 1 de octubre. Pero bueno, hay una situación, los trabajadores ahorita lo que quieren es su nombramiento de base definitiva. Eso es lo único que les importa. Una vez que firmen el nombramiento de base, hay un siguiente tema, que es las condiciones generales de trabajo. Así como contraponemos el tabulador de la Secretaría de Salud, también hay que contraponer el tabulador de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud Federal con las condiciones generales del OPD Bienestar. Y te das cuenta que también hay diferencias. En términos de porcentaje, mira, por ejemplo, en cuestión de el apoyo económico para
anteojos. A los compañeros de base federal de la Secretaría de Salud nos dan 1,200 pesos. A los del OPD les van a dar un cupón para canjearlo por un armazón o una lente de línea económica, así dice las condiciones generales, de línea económica. El Día del Trabajador en la Secretaría de Salud nos dan 1,550 pesos. En el OPD les van a conceder la jornada o les van a conceder el descanso, pero no les van a dar dinero. En cuestión del 6 de enero, por la celebración de lo que significa el 6 de enero, dan el apoyo de 1,550 en el caso de la Secretaría de Salud Federal. En el caso del OPD IMSS Bienestar, les van a dar 500 pesos. Entonces, sí hay diferencias económicas. En el caso del Día de las Madres, en la Secretaría de Salud les dan el día y les dan el dinero, 1,550 también. En el caso del OPD, solamente les van a dar el tiempo. En el caso de la Secretaría de Salud Federal, hay un tiempo extraordinario a mitad del año, que es un periodo adicional por concepto de desintoxicación por trabajar en áreas nocivo-peligrosas. Esto lo conocemos en la Secretaría de Salud Federal como alto, mediano y bajo riesgo, dependiendo el área nociva peligrosa en la que estés desempeñando tus funciones. En el OPD IMSS Bienestar eso no existe. Entonces, el tercer periodo o el periodo adicional de descanso va a ser otorgado a través de la ley de premios, estímulos y recompensas civiles. Y este es un concurso federal, o sea, nacional, que tiene que cumplir ciertas características, lo que lo hace selectivo y lo que limita a un número muy reducido de trabajadores el acceder a este beneficio, a este descanso adicional. En la Secretaría de Salud, cada 3 meses nos dan un estímulo económico por puntualidad, por asistencia en el trabajo, y vales mensuales por productividad. Y además, en noviembre de cada año nos dan dos estímulos económicos por puntualidad de asistencia, por permanencia y por incrementar la productividad en el trabajo, por la permanencia y por incrementar la productividad. Conclusión, pues hay muchas cosas que económicamente recibimos los trabajadores federales de base federal, de la Secretaría de Salud Federal, y que no van a dejar de recibir los compañeros que, aunque sean de base federal, del OPD IMSS Bienestar, ya no van a recibir beneficios económicos que se deberían de haber homologado con los nuestros. Así como homologaron el tabulador de la Secretaría de Salud y el OPD con categorías a la baja, también homologaron las prestaciones, pero a la baja. En promedio les están quitando 70% de estas prestaciones económicas. Entonces, esto es algo que los trabajadores actualmente no han percibido por una razón: no han sido basificados. En cuanto empiecen a ser basificados, no solo en la Ciudad de México, que se termine el ciclo, sino en los demás estados, los trabajadores, conforme vayan conociendo sus condiciones generales y las prestaciones a las que tienen derecho, y cuando las comparen con las que nosotros tenemos, pues sí van a darse cuenta que hay una pérdida. Entonces hay una pérdida en el salario, hay una pérdida en las prestaciones, en los derechos. Así es, que este es el motivo que ha impulsado las manifestaciones, las participaciones de quienes integran esta unión de enfermería, esta Unión Nacional de Enfermería. Continuar la problemática no ha sido atendida y se invisibiliza, ¿no? Esto es
pues no se reconoce que hay esta problemática, y si no se reconoce, no se atiende. Aquí me viene algo, una pregunta, Fabián. Han tenido, ya la había hecho la vez pasada, ¿no? La hemos hecho cada programa, como si fuera un poco, ¿y qué dicen? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuál ¿Y es qué la dicen? respuesta? ¿Cuál es? ¿Qué dicen? Ajá, así es. ¿Cuál es la Pues respuesta? mira, ellos insisten en que ellos ya cumplieron, incrementaron el salario, y es que eso es una verdad a medias. O sea, cuando la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, y cualquier otra autoridad estatal de cualquier estado de la República afirma que el objetivo se cumplió y que se hizo justicia laboral y que se incrementó el salario, están diciendo una verdad parcial, porque efectivamente, bueno, si lo comparamos con lo que ganaban los trabajadores en su contrato precario local, sí existe un incremento, pero porque se está comparando las condiciones de trabajo y los tabuladores salariales que tenían con el tabulador federal que ofrece el OPD Bienestar y con las condiciones generales de trabajo que ofrece el OPD Bienestar. A esto le agregas que tienen acceso pleno a la seguridad social a través del ISSSTE y de lo que implica cotizar al ISSSTE. Pero en realidad las autoridades federales y estatales se niegan a comparar el tabulador federal de la Secretaría de Salud Federal y las condiciones federales de la Secretaría de Salud Federal a contraponerlas con el OPD en Bienestar. Ellos no aceptan esa contraposición, ellos no aceptan esa comparación. Su comparación es de lo que tenían los trabajadores a lo que actualmente tienen. Si haces esa comparación, por supuesto que pues te favorece el discurso y dices, yo ya cumplí como gobierno y sí les incrementé el salario. O sea, para ponerlo con palitos y bolitas, los trabajadores ganaban 5 pesos y hoy el gobierno les está pagando 10 pesos. Pero deberían de ganar 15 pesos si lo comparamos con los beneficios que tenemos actualmente los trabajadores de base federal del sistema anterior o del viejo sistema. Entonces, pero los trabajadores pues hasta ahorita están satisfechos porque no están viendo, ese es el problema, la masa no está reconociendo esa pérdida porque desconoce el tabulador federal y las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud Federal. Somos pocos los trabajadores los que estamos cuestionando esta pérdida porque somos pocos los que conocemos el contenido de los tabuladores, el alcance de los escalafones federales y los estamos contraponiendo con lo que están ofreciendo ahorita. La mayoría no conoce el contenido de los beneficios federales del viejo sistema y los tabuladores federales del viejo sistema. Como no lo conoce, pues no lo comparan. Y al no haber una comparación, pues efectivamente no hay un descontento. Estás trabajando sobre la base del desconocimiento. Entonces, para nosotros ha sido un poco difícil el proceso de informar a los compañeros y de hacerles ver que la comparación correcta es de tabulador federal a tabulador federal, de condiciones generales de trabajo federales del viejo sistema a las condiciones generales de trabajo del nuevo sistema de salud. Ese proceso de comparación, ese proceso de convencimiento lleva tiempo y no va a ser tan rápido. Entonces, fíjate que yo estaba platicando con una presidenta de un colegio de enfermería y lo que me dijo ella es que los colegios se van a empezar a organizar, pero para precisamente como ellos sí tienen figura jurídica, tienen reconocimiento jurídico, van a empezar a hacer esta petición
de reconocer la profesionalización con respecto a enfermería. Solamente estoy dando el ejemplo de la profesionalización. El problema es que los argumentos, los documentos, la fundamentación que van a utilizar los colegios es lo mismo que se utilizó o que se viene utilizando desde hace 50 años atrás por parte de las organizaciones de enfermería legalmente reconocidas y que culminó en el 2005 con el gobierno de Vicente Fox, culminó en la Secretaría de Salud con el reconocimiento a la profesionalización de la enfermería, a la licenciatura y a los posgrados. Lo que significa que nos están llevando años o décadas para atrás y nos están obligando a retomar esos argumentos que se usaron décadas atrás para conseguir el reconocimiento a la profesionalización. Y esto es triste porque en lugar de evolucionar, retrocedimos y ahora hay que volver a sacar del cajón de los recuerdos estas argumentaciones, estos fundamentos, para convencer al gobierno de que homologue hacia lo que teníamos ya ganado en la Secretaría de Salud como gremio de enfermería. Entonces, no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Así es, bueno, hasta la respuesta de cuál sería las acciones a tomar por parte de las y de los agremiados a la Unión Nacional de Enfermerías ya nos has adelantado un poco, pero fíjate que tengo una pregunta aquí que me da vueltas y vueltas y sí te la voy a hacer. Me parece que vale la pregunta. En este periodo reciente, reciente periodo que está concluyendo, que concluyó el lunes, ¿no? Y que hoy están en el conteo de los votos para elegir al representante, al coordinador, ¿no? Le han llamado, al coordinador de Morena rumbo a la elección presidencial. La pregunta es, en este periodo, ustedes, las integrantes de la Unión Nacional de Enfermería, ¿han tenido acercamiento, han tenido charla, han tenido intercambio, Fabián? No, con ninguna persona cercana a los candidatos no se ha tenido. Pues me parece que en este momento los precandidatos están interesados en ver quién es el ungido, el elegido. Una vez que salga el elegido, pues probablemente empiecen a escuchar a diferentes sectores. Fíjate que, bueno, según las encuestas, todo parece indicar que va a ser candidata, ¿no? Porque, bueno, las encuestas de los diferentes periódicos han revelado que sería candidata y no candidato. Sí. De llegarse a concretar esta conclusión, de llegarse a la vida real, que coincidan el proceso final de Morena, pues va a ser candidata. Y yo recuerdo un evento muy singular con la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Fuimos a verla a sus oficinas en el viejo Palacio del Ayuntamiento para pedirles en ese momento nombramiento de base definitiva, lo que hoy están dando, pero de manera local. Y la respuesta de ella es que su administración no podía dar bases definitivas a ningún trabajador del gobierno de la ciudad porque no tenía dinero. En realidad, sí existía el dinero, pero no existía la voluntad política para otorgar un proceso de basificación a los 8,000 trabajadores. Entonces, a mí me parece que en este momento con la doctora Claudia Sheinbaum o con el licenciado Marcelo Ebrard, la respuesta ahora en el proceso federal
y como ambos le darían continuidad al proyecto del presidente López Obrador, en adelante la respuesta a nuestra petición de reconocimiento a la profesionalización, no solo de enfermería, sino de todas las carreras, porque lo que hizo el OPD Ingenestar fue degradar o negar el reconocimiento a la profesionalización de todas las ramas del área de la salud. Entonces, si en este momento todo el área de la salud les pidiera, ya sea a Marcelo o a Claudia, el reconocimiento económico a la profesionalización de todo el sector salud, la respuesta de ellos sería que no hay dinero, porque es la respuesta que hemos recibido en la Cámara de Diputados por todos los partidos políticos y es la respuesta que hemos recibido a través de la historia de los gobiernos en turno. No hay dinero. Y por esa razón yo estoy tratando de decir que nos va a llevar 50 años conseguir llegar al punto de los beneficios económicos que hoy tiene la Secretaría de Salud Federal, y el OPD Bienestar le va a llevar otros 50 años que obviamente le van a dar vida a la representación sindical, porque va a estar en esa gestión, en esa negociación, porque los trabajadores del OPD van a querer alcanzar lo que hoy nosotros tenemos. Sí. Ojalá, ¿verdad? Que no se conformaran, esperamos que no, pero el punto es, 50 años son demasiado, aunque estén organizados, son demasiado, cuando hoy se tiene. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que no hay un presupuesto? ¿Es cierto que no hay dinero? Pues bueno, todos estamos viendo los proyectos prioritarios del gobierno actual de López Obrador, el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, son proyectos que tienen prioridad e incluso el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, son áreas en donde, pues ahí ves que sí hay dinero. El problema es que no hay voluntad. Lo que nosotros vemos es que en este momento electoral pudiéramos ser escuchados por los candidatos, ya sea de la oposición o del oficialismo en turno, pero el escuchar no significa resolver. E incluso el presidente López Obrador en campaña ofreció incrementar el salario de médicos y de enfermeras y en general del sector salud. Y lo que hizo su gobierno en los hechos fue una promesa parcialmente cumplida, por lo que ya argumentamos, un espejismo, pero en el discurso político ellos van a seguir sosteniendo que ya cumplieron, que ya incrementaron. Entonces, pudieran ahorita comprometerse los partidos, el candidato de oposición, que es Xóchitl Gálvez, pudiera decir que está a favor de incrementar el salario, pudiera decir el candidato o candidata que resulte del proceso de Morena, pero en realidad una vez llegando al poder no sabemos lo que va a pasar, porque si el licenciado López Obrador, que su premisa es no mentir, no traicionar, esas fueron una de las premisas, no mentir y no traicionar, en realidad sí mintió y sí traicionó, pues imagínate lo que hoy vamos a tener con los nuevos candidatos, una Xóchitl Gálvez que ofrece regresar a lo que era el seguro popular, con todo lo que implica, que también tenía a los trabajadores precarizados, con figuras inexistentes en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, figuras como regularizados o formalizados. Eso es lo que ofrece la oposición. La oposición ofrece que los servicios de salud sean manejados por el mercado a través de las aseguradoras, a lo mejor ya con otros matices, pero al final lo que ofrece la oposición, ¿por qué lo ofrece? Pues porque su asesor,
su autor intelectual del proyecto de nación de la oposición, pues es José Ángel Gurría, ¿no? El secretario de Hacienda de las administraciones tecnocráticas neoliberales que favorecían la privatización de los sectores públicos, la transferencia del recurso público hacia intereses privados. Eso es lo que representa la candidata Xóchitl Gálvez, lo que representa el candidato o candidata que vaya a surgir del proceso ahorita de Morena. Lo que ofrece es un sistema de salud público, no en manos de la iniciativa privada, pero con salarios y condiciones precarias. Entonces, por ambos lados los trabajadores perdemos, por ambos lados. No hay en realidad, ahorita si tú me dices, pues cuál es la opción o con cuál de ellos quieres platicar para que te escuchen, pues platicar y que nos escuchen podemos conseguir con cualquiera, pero de eso a que se concrete un compromiso y que lo cumplan, dista mucho de llegar a la realidad. Sí, sí, no hay opción, ¿no? No hay opción. Por lo menos para el sector salud no. Sí, para el sector salud no, pero igual para otros sectores. Lo estamos mirando, no hay opción. Los temas que deberían ya de ir pintando las carteras de campaña, las carteras de las propuestas, pues a los temas les falta bastante, ¿no? A esto. Tengo una pregunta también, una más, Fabián. Quisiera saber, ¿tú sabes de esta propuesta que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sobre creo que le ha llamado la megafarmacia? O la farmacia. Sí, la megafarmacia en la Ciudad de México. La megafarmacia. ¿Nos puedes comentar sobre de ello qué es y si realmente sí representa un beneficio, digamos, para la ciudadanía? Bueno, lo que él está tratando de hacer es resolver la falta de medicamentos en el sistema de salud. Entonces, pues es su propuesta de solución y vamos a ver si se concrete, primero que se concrete y segundo vamos a ver si resuelve el problema. Entonces, aquí insisto, la situación es que el gobierno de López Obrador y de los que le den continuidad insisten en manejar los sectores estratégicos a través del Estado. En el caso de la farmacia, pues sería controlar el mercado de los fármacos, de los medicamentos a través de esta megafarmacia, porque obviamente un organismo con esas características pues impondría las reglas del juego de la compra y venta de los fármacos. Y yo creo que esa es la intención, poner en el equilibrio la oferta y la demanda de los fármacos. Pero pues vamos a ver si funciona, porque eso implica que al Estado le vas a cargar una responsabilidad fundamental para el sistema de salud, no solo para el sistema privado, porque va a controlar, o eso aspira a controlar, dice él, que todos los medicamentos existentes, ¿no? Entonces, obviamente que impacta en el sector privado. Y tienes a la contraparte que lo que quiere, y ahí es donde entra también el licenciado Marcelo Ebrard. El licenciado Marcelo Ebrard es muy afín muy tendiente a beneficiar a las industrias privadas transnacionales. Y recordemos que los fármacos, los que producen los fármacos son empresas transnacionales. Entonces, si quieres beneficiar a los privados, a los transnacionales, pues ahí está Marcelo, está Xóchitl, y si quieres que recaiga sobre el Estado toda la responsabilidad del control de los fármacos, pues ahí está Claudia, pero aquí está el pero. El pero es cómo lo operas
y si tienes en realidad la capacidad de responder a la demanda de todo un país para que todos accedan a estos fármacos. Ahora, si la megafarmacia se concentra en la Ciudad de México, el problema no es que haya grandes bodegas conteniendo los fármacos, los tienes que distribuir de una manera eficiente para que no se te caduquen, porque no cuestan cualquier cosa, ¿no? Entonces, tienes que garantizar que no se te caduquen. Y los que estén a punto de caducarse, los tienes que utilizar o los tienes que cambiar con las empresas, con los laboratorios, pero para esto hay que llegar a acuerdos, porque no todos los laboratorios van a estar dispuestos a recibirte el fármaco a punto de caducar. Al final ya te lo vendieron y es tu asunto si lo utilizaste o si se te caducó o no. Y entonces habrá medicamentos. Tener una megafarmacia, una megabodega, te expone a que muchos de esos medicamentos no circulen a una velocidad adecuada o a la velocidad que se quisiera, porque no se están consumiendo a la velocidad que se quisiera, no se están distribuyendo a la velocidad que se quisiera y se te van a quedar, vaya una fecha de caducidad y se van a caducar. Entonces, esos son pérdidas millonarias para el Estado, si el Estado va a estar pagando o adquiriendo esos medicamentos. Para distribuirlos a todos los rincones del país, necesitarías un método de distribución eficiente y veloz, para que en el momento en que exista la petición de cualquier rincón de la República, hasta la sierra, hasta lo más escondido de la sierra, del sur, del norte, de donde sea, llegar en el corto plazo, antes de que se caduquen, y eso va a ser difícil. El reto no es tenerlos almacenados, el reto es distribuirlos a todo el país. Y así es. Y los vas a distribuir en la medida que los vaya a consumir la sociedad y en la medida de lo que se esté enfermando la sociedad. Entonces, tener todos los medicamentos del mundo en una bodega, desconociendo la epidemiología del país, de las diferentes regiones del país, es un volado muy grande porque te expone a pérdidas multimillonarias. Y también estamos pensando, creo, me parece, Fabián, creo que estamos pensando tú y yo, al menos, y seguramente cuando nos está escuchando el público, pues o al menos yo estaría pensando en que, por ejemplo, va a haber una variedad de analgésicos, ¿no? Ácido salicílico, el otro que es el que usa el Mejoral, que es como hay, por ejemplo, analgésicos que son no esteroideos, que hay diferentes tipos de analgésicos no esteroideos, y los salicílicos, como por ejemplo tú dices el paracetamol. Entonces pues se consumen, a pesar de que todos son para el dolor o son antiinflamatorios, se consumen de manera vamos a una velocidad diferente. Sí. Entonces, los antibióticos también no los puedes manejar de manera indiscriminada, ¿no? Hay que ser específico. Pero fíjate, por ejemplo, pienso un poco más, retomando como referencia lo que ha sucedido ahora durante la crisis sanitaria por COVID, ¿no? Que lo que se surtía era paracetamol, no más medicamentos, no otro tipo de medicamentos. Entonces, me parece que esa megafarmacia corre ese riesgo, ¿no? Que puede tener estas características, que tenga el esquema muy reducido de medicamentos. Y por lo tanto, se cierra también la posibilidad para las personas, porque pudiera haber de dos: una, que se encarezcan si se buscan adquirirlos de otra manera, o que definitivamente no los encuentren en el país. Han dicho que con esta propuesta de la megafarmacia, México tendría todos los medicamentos que hay en el mundo. Todavía es como increíble, ¿no? O sea, cuéntame otra, dicen por ahí.
porque si de por sí está tan restringido, es como pensar que como dicen, borrón y cuenta nueva, o cómo va esto. O sea, sí es cierto que habrá la amplitud, la gama, la cantidad de medicamentos, me parece increíble, ¿no? Pero además sería una inversión, vamos a suponer que sí lo cristaliza, sí. Es una inversión multimillonaria, insisto que también se tendría que medir las pérdidas porque los medicamentos se te van a caducar. Eso no lo vas a poder evitar. Ahora, para evitar que se caduquen, necesitarías consumirlos. Y tú no controlas, como Estado, tú no controlas el consumo, pues el consumo va a ir dependiendo de la epidemiología, de las enfermedades que padezcan las regiones, las personas. Eso no lo controlas. Así es. Esto ya sucede, Fabián, ¿no? Sabemos que en algunos hospitales de alto nivel, que sería del tercer nivel, ajá, de repente te sueltan una cantidad de medicamentos y de los caros, ¿no? No, con la diferencia que en los otros niveles de atención a la salud no te dan más que mejoral, más que paracetamol. Entonces, ¿en qué momento? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué sucede esto? Si tengo que asistir a una consulta a un centro de tercer nivel, me sueltan los medicamentos, incluso de los caros y una buena cantidad. Y si voy a uno de atención al primer nivel de salud, nada más me dan paracetamol. Es justo esta problemática que tú señalas, el manejo de las existencias y que ya se están caducando, entonces te los sueltan, ¿no? Te los dan, te los surten, pero además como en cantidad de que dices, si no me lo voy a terminar, ¿cuándo me lo voy a terminar? Justo por esta mala administración de los insumos, ¿no? De la cantidad de las cantidades que hay de medicamentos. Eso nos habla de lo que vienes tú señalando, una mala organización. En otros aspectos, otra vez la problemática, una mala organización. Se requiere más que la voluntad, se requiere más allá de la intención, ¿no? Se requiere ir al fondo de las problemáticas y parece que la autoridad no está enterada de todo o es omisa ante lo que está sucediendo. ¿Qué viene, Fabián? ¿Cómo viene? ¿Qué está proponiendo la Unión Nacional de Enfermería? ¿Qué proponen? Entre las movilizaciones que tienen presentes, pero ¿cuáles, además del tema de la basificación, traen ya otros temas? Bueno, nosotros estamos pensando en que el gobierno tiene que cristalizar su propuesta de fortalecer el primer nivel de atención, la prevención, pero con perfiles académicos que realmente fortalezcan el primer nivel de atención. Ahora, el problema es que lo que hizo el gobierno se contrapone más bien se opone a lo que nosotros estamos proponiendo, porque lo que nosotros estamos proponiendo es elevar el perfil académico de las contrataciones para los profesionales de la salud en el primer nivel de atención, pero como vas a contratar profesionales de la salud con un perfil académico de licenciatura y de posgrado en todas las carreras, pues debes de pagarle un salario que vaya acorde a esa preparación académica. Y el gobierno no está dispuesto a eso. Entonces, cuando nosotros le proponemos al gobierno que en lugar de auxiliares de enfermería, contrate licenciadas en enfermería y especialistas en salud pública o especialistas en enfermeras especialistas pediátricas, pero para el primer nivel de atención, no es lo mismo ser una enfermera pediatra en el primer nivel de atención que en el ambiente hospitalario. Son cosas diferentes. Son objetivos diferentes, son pacientes con necesidades diferentes. Entonces, pero al final
les estás pidiendo una preparación de posgrado a las enfermeras. Y entonces, si el gobierno quiere contratar licenciadas en enfermería o enfermeras con posgrado, trabajadoras sociales con licenciatura o con posgrado, médicos generales, médicos especialistas, pero les pretende pagar un salario homologado con las categorías más bajas, pues entonces no estamos hablando de que está dispuesto a invertir, porque también al final el conocimiento cuesta y nosotros nos preparamos o nos profundizamos en el conocimiento en función de que queremos adquirir una remuneración mucho mayor. Pero si el gobierno no está dispuesto a reconocer nuestra profesionalización con una mayor remuneración, entonces lo que estás haciendo en los hechos es no tener la voluntad política para mejorar la capacidad de respuesta, la capacidad de solucionar los problemas sanitarios en el primer nivel de atención. ¿Quién de nosotros va a querer gastar su dinero en estudiar un posgrado cuando en realidad nos están contratando como técnicos o como, pues sí, como técnicos, en lugar de contratarnos como especialistas con nivel de posgrado? Nadie, Claro. ¿no? Estás quitándole las ganas a esos profesionistas a estudiar, a profundizar en el conocimiento, porque no estás dispuesto a gastar. Y no es un gasto, es una inversión. Todo lo Claro. que sea salud es una inversión. O bien, Fabián, quien que ya esté titulado en un posgrado va a querer trabajar acá, ¿no? El riesgo es También, altísimo, la pérdida es costosa. Pues pues bien, sí. Fabián, como siempre es un gusto tenerte y que nos mantengas informados, informadas, informades de esta situación que no ha sido tan accesible de conocer, ¿no? Entonces es un gusto tenerte aquí y que nos lo cuentes de primera mano. Esperamos tenerte muy pronto porque esto continúa, esta problemática no se atiende, no se resuelve, no se ve. Entonces, pues yo creo que muy pronto vamos a estar por acá contigo otra vez. Tú estarás aquí en este programa. Pues bien, nos despedimos de este programa con el licenciado en enfermería Fabián Infante Valdés. Él es un participante muy comprometido de la Unión Nacional de Enfermería. En la voz se despide Toica, en la producción técnica se despide Carla Arredondo, en la producción general París Paredes. Recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta, tu estación www.radiouta.com. Así, no olviden darnos like y dejarnos un comentario en el video que estamos transmitiendo con el programa de la semana correspondiente en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Les esperamos en nuestra próxima charla con todo gusto. Hasta pronto.